Tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y confesamos con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Lo creemos de corazón. La semana pasada dimos inicio a un mensaje y les comenté así brevemente que en un aeropuerto había encontrado un libro y el libro me llamó la atención y el libro decía emociones tóxicas en inglés. Bueno, la gente muy amable me mandó libros esta semana y resulta que hay un montón que se llaman igual, pero de diferentes autores. La verdad que yo les conté que no lo había leído, pero me había llamado la atención el título, porque hay emociones que son absolutamente tóxicas para el ser humano. Nos envenenan, nos enferman, nos dañan y nos pueden matar. Entonces es imprescindible que las reconozcamos con el objetivo de dominarlas, de salir de las que son negativas y trasladarnos a un círculo virtuoso donde manejemos emociones que son positivas. Hay 4 emociones principales que son positivas: el amor, ya lo saben ustedes, el perdón, la paz, van como en línea, ¿verdad? A través del amor se pasa al perdón, por eso se obtiene paz. Y el último, la alegría o felicidad, cualquiera de las dos, como le quieren llamar. Entonces, deberíamos nosotros de permanecer en el amor. El amor nos daría la oportunidad de vivir todo el tiempo en perdón. Todo el tiempo, ¿por qué? Porque necesitamos perdonar continuamente, ¿no es verdad? Y entonces llegaríamos al versículo que dice que en lo que te sea posible estés en paz con todos. ¿Y cuál sería el resultado de vivir en amor, en perdón y en paz? Que podríamos vivir felices, podríamos vivir alegre, podríamos vivir en la alegría o la felicidad. Sin embargo, también, estoy tardando mucho, sin embargo también hay emociones negativas, muy negativas. Casi como quien dice el opuesto de lo que acabo de mencionar. Está, y eso mencionamos el domingo pasado, la falta de perdón. La falta de perdón no es una emoción, es una decisión que se debe a emociones. Por ejemplo, ¿qué emociones? El rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, el odio, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas, más bien porque son emociones, nos llevan a la falta de perdón. Yo les comentaba el domingo pasado ese caso tan dramático que nosotros vivimos con Cecilia hace muchísimos años, cuando pudimos ministrar a ese hombre que se llamaba Enrique, que tenía 36 años de estar ciego por el dolor. Yo no voy a decir por el resentimiento, no voy a decirlo de esa manera, voy a decirlo por la herida que le había causado que su señora lo había dejado 36 años antes. 36 años ciego. Es que es una cosa de verdad, pero de verdad impactante, ¿o no? 36 años ciego, sin vista, por causa de esa decisión terrible que se llama falta de perdón. Pero además de la falta de perdón, la semana anterior hablamos de otra. Y les decía yo que muchas personas y muchos autores sugieren que es el pecado más contagioso y el problema más contagioso, que es la amargura. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que la raíz de amargura contamina a muchos o contamina a todos. Entonces, partimos de esto de manera de introducción y ahora pasamos a la siguiente parte. Ok. Vemos cómo Satanás hace un gran esfuerzo por gobernar y manipular o capturar nuestra mente, y esto es parte de nuestras emociones, porque esto se da en el área alma.
Y de esa manera, al gobernar nuestros pensamientos y tener o nosotros capturar esos pensamientos y manejarlos como una emoción tóxica o una emoción, el enemigo puede venir y de esa manera actuar y atrapar otras áreas de nuestra vida. Vemos en Proverbios 23:7, dice, como piensa en su corazón, así es él. Vemos cómo ese corazón, esas emociones que se manejan en el corazón, esas emociones vienen a ser manifestadas en nuestro ser. Así es Él. Y venimos a ver cómo el enemigo trata de gobernar nuestra mente. Decimos muchas veces que la batalla está en nuestra mente. Tenemos que nosotros trabajar entonces para poder ver cuáles son estas emociones tóxicas que hablaba Harold y cuáles son las emociones correctas y trabajar hacia alejarnos de una y llegar hacia la otra, comprendiendo también que esa batalla es una batalla espiritual. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ese es el lugar donde se asientan, digámoslo así, esas emociones que estamos hablando. En el programa de radio yo hacía mención de una verdad muy grande. El espíritu del hombre o de la mujer, el espíritu humano, es similar al huerto más fértil que ustedes puedan imaginar. Cualquier cosa, cualquier semilla que nosotros pongamos en el espíritu humano, crece. Crece el amor, crece la fe, crece la palabra, crece la compasión, crece la misericordia o también crece el odio, crece la venganza o el deseo de venganza, crece el resentimiento. Es decir, cualquier semilla que se deposita ahí crece abundantemente. Entonces, por eso decía yo que la falta de perdón no es una emoción, la falta de perdón es una decisión, es decidir arrancar ciertas semillas de odio, de resentimiento, etcétera, y sembrar otras de perdón, de amor, etcétera. Entonces, nosotros estamos hablando de un proceso por medio del cual debemos vencer un círculo vicioso negativo, pecaminoso, que es el de las emociones destructivas o tóxicas. Y debemos de sembrar o iniciar un círculo virtuoso con emociones como el amor, como el gozo, como la paz, como la paciencia, como el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un amigo mío recientemente a través del Facebook me mandó un correo electrónico, un mensaje, disculpen. No un mensaje, ¿cómo se dice? Cuando le mandan un... Messenger. mensaje. Un lugar, un cuento para que uno apache y vaya a ver, un link. Va, saber cómo se dice link. El tema, miren, no sé si es verdad lo que voy a decirles. Les cuento que es verdad lo que decía el sitio. No sé si es cierto el sitio, pero el sitio decía que la mitad de estadounidenses son adictos a ansiolíticos. Ansiolíticos son esas medicinas para combatir la ansiedad y la angustia. La ansiedad y la angustia son provocadas por insatisfacción en el corazón de la persona. Lo que otro amigo mío llama conflictos irresueltos. Es decir, la persona tiene unos conflictos, no sabe cómo tratarlos, no los resuelve, vive con ellos y eso le provoca angustia y le provoca ansiedad y entonces tiene que combatirla con alguna forma para bajarla. Mi suegra solía decir hace muchos años, mi suegra nos discipuló, Cecilia ya estaba discipulada a mí entonces, pero nos guió a través de las verdades del Evangelio y uno de sus dichos, en inglés por cierto, decía mi suegra, es que para algunas personas el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Este es un dicho estadounidense que dice, siempre los otros tienen más, siempre del otro lado es mejor, siempre yo estoy en desventaja. Y eso a la gente le produce muchas veces insatisfacción, a otros les produce angustia
y a otros les produce ese mal terrible guatemalteco que se llama envidia. Hay quienes pensamos que la envidia es la marca más grande de la cultura guatemalteca. Otros le dicen cultura de los cangrejos. Es decir, no se permite que nadie suba, lo quieren matar a todos, porque así es nuestra cultura, lamentablemente. Esta es una tremenda fortaleza. La envidia es un pecado tremendo que causa grandes malestares y que causa verdaderos conflictos en las personas, simple y sencillamente porque no logran manejar que les parece siempre que los otros están mejor. Y hablando de fortalezas, podemos ver 2 Corintios 10, 3 al 5, dice: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces leyendo este pasaje lo toman como que está hablando de demonios o de seres espirituales, pero está hablando de los pensamientos, de estas emociones que estamos hablando, que son fortalezas que se forman en nuestro interior. Y si nosotros no las tomamos como tal, podemos fallar en destruirlas. Y las fortalezas son interesantes porque si usted recuerda, bueno, me imagino que hemos visto películas, pero las fortalezas son esas ciudades amuralladas con todo lo que necesitan para sobrevivir adentro de esa ciudad. Y esa ciudad tiene vida propia ahí adentro. Guardan alimento, guardan agua y todo lo que se necesitaba para que se mantuviera firme. Y resguardaba la vida de aquellas personas que estaban ahí. Cuando venían enemigos en contra de esa fortaleza, los enemigos sitiaban ese lugar para que en algún momento se quedaran sin agua o se quedaran sin comida. Pero duraban a veces muchísimo tiempo ahí fuertes porque tenía solidez esa fortaleza. Y el enemigo abría zanjas alrededor, cavaba fosas, usaba catapultas para poder o tratar de romper esas fortalezas, buscando un lugar débil para penetrar. Y inclusive tiraba bolas de fuego para poder distraer a las personas que estaban ahí adentro guardando y cuidando la fortaleza, para de esa manera poder entrar. Y Pablo en este pasaje usa el conocimiento que tenían en ese tiempo de las fortalezas para hablarnos acerca de justamente esos sentimientos, esas emociones que están dentro de nosotros y que se forman como una fortaleza. Eso quiere decir que estas emociones negativas y tóxicas dentro de nuestra vida han hecho una pequeña ciudad fortalecida con muros altos y bien protegidos, que no quieren que entre la palabra de Dios, que no quiere que haya cambio en nuestras vidas. Y Pablo dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es como ese dardo de fuego que puede entrar y penetrar, como esa espada que rompe y divide, de forma de que puede llegar a ese lugar donde está ese pensamiento sólido de envidia, por ejemplo, que creemos que realmente es así. O sea, la envidia en Guatemala no es porque pensemos que es bueno ser envidiosos. Yo creo que si yo les pregunto hoy, ¿es bueno ser envidiosos? Nadie. Pero cuando vemos en nuestra vida, vemos que eso sí se manifiesta. Ha hecho una pequeña ciudad amurallada en nuestro corazón, y cuando vemos que alguien está prosperando más que nosotros, o cuando vemos que nuestro vecino tiene un mejor carro o que está pintando su casa y nosotros no podemos, empieza aquella cosita a subir y a empezar a pensar mal del vecino. Seguramente anda en malos caminos. ¿Sí? En vez de decir gracias a Dios, tuvo provisión, fue bendecido por Dios, ahí es donde vemos que ese pensamiento, esa fortaleza sigue ahí, se manifiesta en algunos momentos particulares, al igual que cualquier otra emoción negativa.
¿Cómo entonces poder romper esa fortaleza, esos pensamientos que al final son cautivos, dice la palabra, a la obediencia de Cristo Jesús? Lo único, según la Escritura, es la palabra de Dios que viene a romper. Ahora, cuando se rompe una fortaleza, se abre un boquete. Pero si nosotros no seguimos actuando para completamente derribar la fortaleza, eso es buscar de dónde viene este pensamiento, por qué se formó eso en nosotros. Derribamos completamente la fortaleza. Lo que sucede es, como les decía, como tiene vida propia, esa fortaleza vuelve a construir el boquete que se cerró. Necesitamos entonces actuar. Si la ansiedad se debe muchas veces a lo que no tenemos, la angustia se debe a lo que no podemos. Entonces muchas personas entran en una gran angustia porque ¿qué voy a hacer a fin de mes? ¿O qué voy a hacer para pagar la hipoteca? ¿O qué voy a hacer para una enfermedad? ¿O qué voy a hacer? Etcétera. Hay miles de casos. Entonces las personas entran en angustia por lo que no puedo hacer. El martes, miércoles y jueves tuvimos aquí en la iglesia una actividad y vino un hermano que se llama Luis Marín. Pero él nos explicó que no podía venir el miércoles, solo podía venir martes y jueves. Entonces yo vine el miércoles. Y el miércoles yo hablaba de un tema del que he estado hablando en la radio. La mentalidad que dice todo es posible para el que puede creer. Amén. Es el tipo de mentalidad que debemos desarrollar. Es el antídoto para la angustia. Porque la angustia dice, no puedo hacer. En cambio la mentalidad de Cristo en nosotros dice, todo es posible para el que puede creer. Con Dios todas las cosas son posibles. Nada hay imposible para el que puede creer. Estas emociones tienen lado positivo y negativo todas. Por ejemplo, el odio es el negativo, pero el amor es el positivo. El resentimiento, rencor, etcétera, es el negativo. El perdón es el positivo. La angustia es el negativo, o la ansiedad, o la envidia. El positivo es confiar en Dios, amar a Dios, ponernos en las manos de Dios. Entonces, todas estas son susceptibles de que nosotros las manejemos. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Para qué voy a mentirles? No es fácil. Es muy difícil. Una por una, y como dice Cecilia, a veces ya son toda una fortaleza que cuesta mucho romper para poder entrar y para poder conquistar. Y entre más años tenga, más difícil. Miren, ¿cómo pudiera yo transmitirles? Me hubiese gustado tener una cámara, me hubiera gustado tener una grabadora, por supuesto yo no sabía lo que iba a pasar. Cuando ese hombre Enrique decidió perdonar y sacar de adentro de su corazón las palabras, sí, perdono a la Herculana en el nombre de Jesús. Herculana se llamaba la señora, ¿se acuerdan? La que lo dejó 36 años antes. Cuando sacó esas palabras, ya se los dije, pero lo repito, hagan de caso ustedes que era una máquina oxidada y vieja. Crack, crack, crack. ¿Cómo le costó sacar un odio de 36 años? O sea que es mejor sacarlo en 36 minutos o en 36 segundos, ¿no les parece? Porque si no, forma esa fortaleza de la que Cecilia está hablando. Y Dios nos manda a que nosotros derribemos y conquistemos esas fortalezas. ¿Qué podemos hacer? Como es algo que tenemos que cambiar hábitos, que tenemos que cambiar la forma en que estamos acostumbrados a vivir, yo les sugiero que hagan pasos prácticos, fáciles. Agarren los pasajes que hablan específicamente del hábito que ustedes están viendo manifestado en su vida. Si es de la ansiedad, por ejemplo, agarren un papel, escriban con letras grandes. Paso 1, perdonar. Paso 2, si ya encontró qué es lo que le está causando la ansiedad, necesito día con día, no sé qué es lo que le está causando la ansiedad, tal vez no está teniendo suficiente finanzas, entonces usted puede decir, en el nombre de Jesús, yo declaro que Jesús bendice mis finanzas y que yo soy próspero en el nombre de Jesús, y de esa manera usted va paso por paso, todos los días, cada vez que se levanta, cada vez que me gusta ponerlo en el espejo, porque entonces puedo
cada vez que voy a lavarme los dientes, a verme en el espejo, etcétera, lo veo y lo confieso. Y de esa manera voy cambiando mis hábitos, mi forma de caminar. Y antes de dormir, haga paso por paso. ¿Qué fue lo que fue mi día? ¿Dónde se manifestó la ansiedad? Y ir al fondo de ese lugar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, cubro ese momento, cubro esa situación que está causando ansiedad en mi vida, en el nombre de Jesús, con tu palabra, con tu presencia. Y de esa manera, cada hábito que usted pueda ver que está sucediendo en su vida es una acción, o como decía Harold, es una decisión que tenemos que tomar. Eso es lo número uno, y luego tenemos que poner pasos a esa decisión, acciones para realmente transformar o cambiar esos patrones que se han vuelto patrones en nuestra vida. Ustedes saben que nosotros tenemos un gran cariño, un gran aprecio, una gran admiración, amistad, etcétera, con un hombre de Dios extraordinario que se llama Peter Wagner o Pedro Wagner. Lo queremos mucho y ha sido maestro para nosotros en muchas cosas. Lo queremos mucho. Pero el otro día me contó una cosa que yo conté en la radio. Allá por principio de los años 90, brotó un predicador magnífico, otro buen amigo, que se llama Larry Lee. Y Larry Lee popularizó un mensaje por todo Estados Unidos o por todo el mundo, que era ni más ni menos que la oración del Padre Nuestro. Una cosa muy sencilla, ¿no es cierto? Pero él le encontró un significado profundo, lo compartió y se convirtió en un patrón de oración para millones de nosotros, millones de personas en todo el mundo. El orar, el bendecir el nombre del Señor y el orar la oración del Padre Nuestro, no de manera repetitiva, sino consciente, paso por paso. Y por supuesto, dentro de la oración del Padre Nuestro encontramos el tema del perdón. Perdona, Señor, mis transgresiones, así como yo perdono las transgresiones contra mí. Entonces, esto tuvo un apogeo como todas las cosas, ¿no? Y duró mucho tiempo y fue una gran bendición. Pero el otro día, hace unos 2-3 años, vino Pedro Wagner aquí a la universidad. No vino, supongo que vino a la iglesia, no me acuerdo, pero vino porque la universidad le dio un homenaje. Y entonces vino y pasó un par de días con nosotros. Y nos fuimos por ahí a comer y estuvimos muy agradable. Con Pedro siempre se está muy bien y además es enriquecedor, tan enriquecedor una conversación con él. Y entonces, no sé por qué, me dijo, ¿tú sabes una cosa? Me dijo, yo todavía oro la oración del Padre Nuestro de los 90 todos los días en la noche. Así le dije yo, pues me trajo a memoria todo ese tiempo, ¿no? Y me dice, ¿y sabes qué es lo que más me interesa de la oración? Que entonces no me voy a dormir ni un día de mi vida sin perdonar a cualquiera que me haya ofendido, para poder vivir pendiente del perdón de Dios. Porque leímos, se recuerdan, que Dios no nos puede perdonar a menos que nosotros perdonemos. Entonces, es tan interesante porque esto que estamos hablando son emociones que a veces son muy difíciles de dominar, pero lo que sí podemos dominar es nuestra post-reacción. ¿Me expliqué? A lo mejor y usted me hirió y yo quedé así, muy mal. Sí, pero ya en la noche, en mi cama, en la presencia del Señor, puedo perdonar y puedo ser libre. Reacciono como se espera que reaccione. Vamos a hablar de otro, no sé, paso a la ira. Bueno, la ira, la cólera, el enojo, el odio, todos son parientes, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. Sí. Bueno, esta es una de las emociones más devastadoras. Pero esa emoción a veces es incontrolable. Ahí va yo aquí en los 19 calle y un tipo que parecía energúmeno iba a toda velocidad y de ahí se me mete y me topa el carro. Pues la verdad es que ya me iba a bajar a pegarle para contarle la verdad. No lo hice, pero me enojó muchísimo. Y además me bajé a mi carro, estaba yo tan enojado. ¿Qué puede ser? ¿Cuánto puede ganar una persona que va como energúmeno? ¿Cuántos segundos ganará de tiempo? 2, 3, 4, un minuto, pues vaya, para poner en peligro a todos los demás.
Entonces, de eso sí hablo porque yo manejo muy despacio. Está bien. O sea que puedo hablar con gran libertad de este tema. Pero la reacción fue instantánea. O sea, yo lo sentí, me enojé, grité de todo. Después me calmé, ¿no? Pero a veces esas emociones son incontrolables. Ahora, ¿serán incontrolables? ¿Permanentemente incontrolables? No, no lo creo. Porque no son las emociones de lo que estamos hablando, es de la reacción de nuestro corazón. Digamos que alguien me hiere, me ofende, me enciendo. Pero ¿cuándo es que reacciono? Tengo que reaccionar pensando si peco o no peco, ¿sí o no? Porque uno se puede enojar, pero no pecar. Entonces, airaos, dice, pero no pequéis, ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no? Hay que reaccionar, y de eso sí somos dueños. Yo iba tan tranquilo ahí y de repente este hombre que miro por el retrovisor y viene haciendo un gran relajo y de ahí me pega, me puse bravísimo. Pero después me calmé. Aparte que hoy es muy peligroso bajarse a hacer cosas en la calle, ¿no es cierto? Entonces, la reacción es lo que podemos manejar. No podemos a veces manejar las emociones, sería fantástico, y cuando tenemos un alma totalmente adiestrada, así es. Pero hay ocasiones en que el pesar, el dolor, una herida profunda, una cosa, nos saca, como dicen, de juicio, de nuestros cabales. Pero luego tenemos tiempo para reaccionar. Por eso es tan interesante el tema del perdón. Porque el perdón, por eso les hablé del hermano Pedro Wagner. Me trajo a la memoria eso, me interesó tanto y he estado desde hace 2-3 años que se fue, he estado yo interesado en hacerlo todos los días. No dormirse sin solventar los conflictos, no dejar que pase el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo me cuesta eso de que me tire la pelotita? Todavía estoy pensando en lo que está diciendo. El temor viene a ser un enemigo paralizante en este caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos reaccionar, o ¿cómo se dice? Queremos ver o controlar nuestra reacción, tenemos allá adentro un temor a realmente soltar, un temor a ser guiados por el Espíritu Santo, a dejar, como dice la Escritura, como cristianos ser guiados por el Espíritu Santo. Y tememos, muchas veces preferimos nosotros manejar las circunstancias, nosotros ver qué es lo que vamos a hacer, y eso viene a traer temor de realmente soltar, realmente confiar plenamente en el Señor. Y ese temor, que es un enemigo paralizante, nos limita. Y si regresamos a las fortalezas, el temor es el arma principal para mantener una fortaleza fuerte. Porque la fortaleza tira humo, soltaban humo para que pareciera que estaba muy fuerte. Entonces esa confianza que tenemos nosotros en esos hábitos o ese círculo vicioso, o en este caso en la ira, esa confianza que podemos tener en que nuestro enojo realmente es bueno porque entonces sale aquella persona fuerte, ese temor de parecer débil, ese temor de no dejar que nuestros hábitos comunes se manifiesten, sino que hacer cambios y vivir de una manera diferente, ese temor el enemigo lo usa para mantenernos atados. Tememos soltar, tememos confiar en Dios, tememos ser guiados por el Espíritu Santo. Y recordando que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Regresamos a ese elemento que Harold decía como parte del círculo virtuoso, como aquello que rompe esos malos hábitos que podemos tener. Si hablamos de la ira, cuando metemos el amor en medio, ¿verdad? Esa persona que pasó como energúmeno topando el carro de Harold, ¿verdad? Lo primero que se levanta es la ira, pero dentro puede reaccionar el amor. El amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y decir, bueno, Padre, esa persona tiene mucha prisa,
seguramente tiene alguna urgencia. Señor, que llegue a donde va a ir en paz y que no tope a nadie más. Es difícil, ¿eh? Que es difícil, ¿eh? Dicen que hay dos tipos de estrés. El estrés que te levanta para hacer algo o el estrés que te destruye. Podríamos casi decir que uno es crónico y el otro es agudo. Ustedes han visto una señora, a lo mejor hay un bulto, una valija, una cosa y la señora no la puede cargar. Pero si se le cae un niño o si tienen gemelos dos, vuela y los carga en un instante. ¿Han visto eso? O sea, hay estrés que sirve positivamente. Un estrés nos hace en un momento sacar fuerzas de flaqueza y yo qué sé, romper un vidrio, una ventana en caso de un accidente, lo que fuera, ¿no? Pero también hay el que es destructivo. Entonces, yo quiero hablar de esto porque para mí es un tema muy importante el que acaba de mencionar Cecilia. Yo estoy determinado todos los días, en la mañana, en el programa de radio, estoy determinado en mi mente con el objetivo de llegarle a un grupo particular. Ya me oyeron, ya les hablé de Robotina y de los supersónicos, ya les dije que según yo ya llegó el futuro, que ya es otra la vida de los jóvenes. Ya les comenté que los jóvenes nunca en su vida, jóvenes de 20 años para abajo, nunca en su vida han comprado un periódico. Ya les comenté que ellos, todo su mundo es tecnológico. Entonces yo me propuse llegar a esa siguiente generación. Estoy feliz. Nuestros oyentes, me pasan un reporte todas las semanas, nuestros oyentes tienen 25 años de edad. Me parece extraordinario a mí. Pero además estoy determinado en mi mente, tengo un objetivo, para eso hago el programa. Son jóvenes que están comenzando, emprendiendo, por eso se llama Construyendo Nuestro Futuro y por eso hablamos de emprendimiento todos los días. Y estas personas están comenzando su vida, ya sea que se acaban de casar, ya sea que van a tener su familia, ya sea que van a empezar un negocio, ya sea que se graduaron de la universidad y van a empezar su carrera, etcétera, etcétera. Están emprendiendo, están en esa etapa de la vida donde se emprende. Y ahí hay que hablar de este enemigo tan grande, el temor. El temor es el enemigo paralizante, es el que detiene a las personas de lograr las cosas. Obvio que ese enemigo proviene de la ignorancia o de la incredulidad o de la falta de fe. O sea que no es para nosotros, porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que ese no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe, porque nosotros tenemos esperanza, porque nosotros tenemos un Dios de milagros, porque tenemos un Dios de amor, porque tenemos al Espíritu Santo. O sea que el temor no es para nosotros. Puede ser para los que no conozcan a Cristo, como dije, por ignorancia o por falta de fe o por incredulidad, porque no tienen al Señor. Pero en nosotros no hay lugar para el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, si ustedes lo piensan, y mire que yo le dedico bastantes horas a esto, si ustedes piensan qué es lo que detiene a las personas creyentes, hijos de Dios, que tienen al Espíritu Santo, que saben orar, ¿qué es lo que los detiene de aventurarse para un emprendimiento? Es el temor. Y ese no es para nosotros, ni nos toca a nosotros, ni nos debe afectar a nosotros. El temor es el enemigo paralizante. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una persona que puede abrir un negocio, o que puede abrir su oficina, o que puede abrir un bufete de abogados, o que puede hacer algo y que no lo hace porque le da miedo? Es que no sé si voy a poder, es que no sé si lo voy a lograr, es que hay tantos que han fracasado. Sí, Señor, pero no para nosotros. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros sabemos orar, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos fe. No es para nosotros. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios. Es Él. Entonces, Él echa fuera el temor de nuestras vidas. Ese estrés negativo
No el estrés de que les hablé de una mamá que hace un acto y recoge a sus hijos o algo que hiciéramos, llamémosle heroico, en un momento de estrés. No hablo de eso. Hablo del estrés negativo. El que sume a las personas en la depresión o en la angustia o etcétera, en cualquier cosa. Ese estrés negativo no es para nosotros. Si usted lo estaba experimentando, hoy se lo van a sacar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque no es para nosotros. Igual que la ira, igual que la envidia, lo que acabamos de mencionar, la falta de perdón, lo que hablábamos el otro día, todas esas emociones negativas no son para nosotros. Nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. ¿No es cierto? Eso es lo que es para nosotros, es lo que es de nosotros. Entonces hoy, queridos hermanos, vamos a romper el círculo vicioso de las emociones negativas y lo vamos a reemplazar por un círculo virtuoso de emociones positivas, como el amor, como el perdón, como la paz y la felicidad, porque es lo que Dios quiere de nosotros, la alegría y el gozo, que es nuestra fortaleza. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si nosotros tenemos necesidad, como yo o como Pedro Wagner, de usar la oración todos los días para perdonar todos los días, pues usémoslo. Y si no es eso, sino que otro el tema, pues usémoslo. Pero hagamos que nuestra vida termine todos los días venciendo estas emociones que son negativas, destructivas y nos intoxican.